cronología del volcán Popocatépetl y la erupción de 1919, por Gerardo Suárez, coordinador de la investigación científica, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En memoria, Francisco Medina Marcanólogo, y geofísico. Javier Otaola Lizarzaburu, micoespacial, y geofísico. A lo largo de su historia, el Popocatépetl ha mostrado un amplio espectro de formas de actividad eruptiva. En términos generales, puede decirse que en el pasado, ese volcán ha producido numerosas erupciones de carácter menor, algunas mayores, y un número pequeño de grandes eventos paroxismales. Es por ello importante incluir una relación, de aquella actividad del Popocatépetl, que sin haber dejado depósitos susceptibles, de análisis por los geólogos, ha sido presenciada por testigos que la han reportado, y descrito con diferentes grados de detalle. Es evidente que la cantidad, y precisión de los reportes, se incrementa con el tiempo. Fernando Álvaro de Sosomoc, escribió en 1609, en sus crónicas Mexicatotl, la evidencia de la lengua náhuatl. Traducido al español por Adrián León, dicho pasaje náhuatl indicaba que en el año 1363, cuando comenzó a humear el Popocatépetl, fue cuando murió Tenochtin, quien acaudillara a Tenochtitlán, durante 39 años. Y desde que le establecieron los mexicanos en Culhuacán, se cuentan entonces, lo siguiente. Era el año de 4 casas. De 1509, vieron una claridad de noche que, duró, más de 40 días. Dicen los que la vieron que fue en toda esta Nueva España, que era muy grande, muy resplandeciente, y que estaba en la parte oriente, donde salía de la tierra, y que llegaba al cielo. En este año se alzó el pueblo de Corola, que está a 6 leguas de Oaxaca, contra los mexicanos, los cuales fueron sobre él, y no dejaron hombre con vida, según dicen los viejos que en ellos se hallaron. Esta fue una de las maravillas que ellos vieron antes de que viniesen los cristianos, y pensaban que era Quetzalcóatl, al cual esperaban. Las pinturas de los códices telleriano-remeense y vaticano representan el fenómeno en figura del fuego o del humo, saliendo de un promontorio de tierra y elevándose hasta el cielo, desprendiéndose algunos puntos indicantes de la arena, como cayendo en lluvia. En nuestro concepto, aquello fue una erupción del volcán Popocatépetl, situado al sureste de México. Así nos lo persuaden las descripciones y las pinturas, solo que los intérpretes no supieron darse cuenta del fenómeno anotado en los anales. El evento de 1509 parece referirse a un resplandor al oriente, que podría estar asociado con alguna actividad del Popocatépetl, aunque también podría estarlo con actividad del Pico de Orizaba, o del San Martín Tuxtla. La magnitud de la columna eruptiva del códice, que llega a las estrellas, con ceniza o arena cayendo como lluvia, podría ser indicativa de aquella actividad pliniana. En contrasta por ejemplo con la de glifos, como el del códice Cuautinchan, que muestran al Popocatépetl, al lado del Iztaccíhuatl, con una leve pluma fumarólica. Puede afirmarse que las manifestaciones explosivas, por lo menos las últimas, se verificaron en periodos contemporáneos a la presencia del hombre. Para cerciorarme de este hecho busqué las noticias, relativas en las leyendas toltecas y aztecas, en los códices mexicanos, en los símbolos petrográficos, y solo pude encontrar una alusión a probables catástrofes producidas por las erupciones del Popocatépetl, en la monarquía indiana, de Torquemada, en el libro primero, capítulo 14, de esta obra, se alude probablemente a tradiciones indígenas. Dice Torquemada que los toltecas fueron advertidos por los dioses de la necesidad de abandonar sus pueblos para no ser sepultados por la furia del volcán, y tuve la fortuna de encontrar bajo la tierra lo que ningún cronista había referido: restos de un pueblo a 25 metros de profundidad, bajo las capas de cenizas, arena y piedra pómez, la misma capa de piedra pómez de 30 centímetros de espesor. Este hallazgo fue en el pueblo de Amecameca, por los años de 1910, y en forma enteramente casual, al abrir un pozo. Consistió en varios cacharros de cocina, una ollita pequeña de barro pulido, además un metate junto al típico tlecuil, todo lo cual se encontraba al pie de un muro de adobe, juzgando por el estado y la cantidad de las capas superficiales, compuestas de arena y pómez, que se extienden bajo los mantos de tierra vegetal que forman el suelo de Amecameca. La actividad del Popocatépetl seguía en este año.
Ignoramos nosotros si era una nueva erupción o solo continuación de las de 1509 y 1512. Pero en el año de que tratamos, los españoles le vieron arrojar humo, cenizas, y piedras incandescentes, durando este estado hasta 1528. A estas sierras, la llamaban los indios Sierra Blanca, porque siempre tiene nieve. A la otra la llamaban Sierra que echa humo, posteriormente Cortés. En su segunda carta de relación, escrita poco después de haber llegado a Cholula, en 1519, dijo refiriéndose al Popocatépetl: a 8 leguas de Churutecal, estaban 2 sierras muy altas, y muy maravillosas, y de la una, que es más alta, sube muchas veces así de día como de noche, un gran bulto de humo, como de una gran casa. Y sube encima de las nubes tan derecho como una virá, que aunque arriba anda el viento muy recio, no la puede torcer. No se puede ascender hasta la nieve que en la sierra hay, y de los torbellinos que da la ceniza que de allí sale. El humo salía a tal ímpetu, y ruido que parecía que toda la sierra se caía abajo. Por su parte, Bernal Díaz y Gomara sostienen que Diego de Ordaz y un compañero suyo subieron al cráter y llegaron a lo postrero, por debajo de un espeso de humo, y miraron un rato, parecía que tenían media legua de boca, aquella concavidad en que retumbaba, el ruido que estremecía la sierra, y por hondo, y más como un horno de vidrio cuando hierve. Relata Bernal Díaz del Castillo: el volcán, que está en Huaxocingo, echaba en aquella sazón que estábamos en Tlaxcala, mucho fuego, más que otras veces solía echar, de lo cual nuestro capitán Cortés, y todos nosotros no habíamos visto, nos admiramos de ello. Y un capitán nuestro, que se decía Diego de Ordaz, tomóle codicia de ir a ver qué cosa era, y demandó licencia, a nuestro general, para subir en él, y llevó consigo 2 de nuestros soldados, y ciertos indios principales, de Huaxocingo, y los principales que consiguió, llevaban temor con decirle, que luego que estuviese a medio camino, de Popocatepec, que así llaman aquel volcán, no podría sufrir el temblor de la tierra, y llamas, y piedras con ceniza que de él sale, y que ellos no se atreverían a subir, menos en de donde tienen unos eures, de ídolos, que llaman los teules, del Popocatepec. Y todavía Diego de Ordaz, con sus 2 compañeros, siguieron su camino hasta llegar arriba, y los indios, que iban en su compañía se quedaron en lo bajo, que no se atrevieron a subir, que comenzó el volcán, a echar grandes llamaradas de fuego, y piedras medio quemadas. Y mucha ceniza, que temblaba toda aquella sierra así como la montaña, a donde está el volcán, que estuvieron quietos, sin dar más paso adelante, hasta de ahí a una hora, que sintieron que había pasado aquella llamarada, y no echaba tanta ceniza, y humo, entonces subieron hasta la boca, que era muy redonda y ancha, habría en el anchor 1/4 de legua. De esa misma época, es el registrado por Cervantes de Salazar, en las páginas de la Crónica de la Nueva España, tomo 3. Narra Salazar, que una vez ganada la Ciudad de México, por Cortés, y no teniendo pólvora para conquistar las demás provincias, llamó a Montano y Mesa, el artillero, para formar la expedición que iría al cráter del Popocatépetl, a recoger el azufre necesario, para fabricar la pólvora, donde tenía la seguridad de que encontraría azufre. Se proveyeron de lo necesario. Tomaron 36 brazas, de guindales en 2 pedazos, que pesaban 2 arrobas, y un balso de cáñamo, para entrar en el volcán, y 4 costales de añejo, aforrados en cuero de venado curtido. En que trajese el azufre. Tocó a Montaño entrar 7 veces en el cráter, del cual extrajo cerca de 8 arrobas, que era la unidad de peso usada en España, y media de azufre. Enseguida entraron los otros compañeros, hasta llenar los sacos, y decidieron no entrar más, porque según Montaño, dijo al cronista Cervantes de Salazar, era cosa espantosa volver los ojos hacia abajo, porque allende de la gran profundidad que desvanecía la cabeza, espantaba el friego, y la humareda, que con piedras encendidas de rato en rato, aquel fuego infernal desprendía, y con esto, al que entraba, para aumento de su temor, le parecía que los de arriba, se habían caído. Reporta Bernal Díaz del Castillo, que desde que estamos en esta tierra, no le habíamos visto echar tanto fuego, ni con tanto ruido, y aún estuvo ciertos años que no echaba fuego, hasta el año de 1539, que echó muy grandes llamas, piedras, y ceniza. Dejemos de contar del volcán, que ahora que sabemos qué cosa es, y haber visto otros volcanes, como son los de Nicaragua, y los de Guatemala,
sugiriendo el relativo bajo nivel de actividad del Popocatépetl, comparado con volcanes de América Central. Díaz del Castillo, posiblemente presenció algunas de las erupciones ocurridas en Nicaragua, del volcán San Cristóbal, que tuvo una erupción importante en 1522, el Masaya en 1524, y en 1529, el Clica, en 1527, y 1529, el Momotombo, en 1550, y el Mombacho, en 1560, y en Guatemala, el de Fuego, que tuvo erupciones en 1524, 1526, y 1565, así como el Pacaya, tuvo actividad explosiva en 1565, y en 1663. Las actividades del volcán en este periodo fueron descritas en parte, por el padre Betancourt, según Orozco, y Berra, o Betancourt. Dice así el cronista. En su Teatro Mexicano, volumen primero. Llámanle los naturales Popocatépetl, que quiere decir cerro que humea. Tiene una gran boca en la cima, y echa por ella un penacho de humo, tan grueso y tan espeso, que se ve de muchas leguas, subir por la región del aire. A veces arroja ceniza, y la esparce en las comarcas y llega hasta Puebla, Tlaxcala, y hasta Chalco, 8 leguas de distancia, no es continuo el humo visible, que cesa por muchos años. El 13 de octubre, según Orozco, y Berra, a las 3 de la tarde. Levantó un plumaje de humo, tan denso que obscurecía la región del aire. Luego al año siguiente, continuando el humo, víspera de San Sebastián, en febrero 24 de 1664, a las 11 de la noche, él mira a Puebla, donde cayó de la boca del volcán, un pedazo con tanto ruido, que se estremeció toda la ciudad, y las ventanas, y puertas, se abrieron al golpe, y el techo de las escaleras de nuestro convento, se vino abajo, las puertas de las celdas se abrieron, y muchas de las casas de la ciudad hicieron rogativas y procesiones de sangre, pidiendo a Dios misericordia, porque la ceniza era en tal cantidad, que con ella piedras que se hallaban menudas, livianas, como la piedra pómez, fuese cesado el humo, y ahora es poco lo que despide que apenas se divisa. En el Tratado del Descubrimiento de las Indias, y su conquista, compuesto por don Juan Suárez de Peralta, vecino natural de México, en el tercio del siglo XVI, y que también existe en la Biblioteca Provincial de Toledo, se encuentran las siguientes noticias. Para el mismo período, subió al volcán Antonio de Betanzos. Dicen han querido muchos subir a ver aquello, y no ha sido posible. Yo vi un caballero tío mío, que se llama Antonio Soltedo de Betanzos, que dio en subir, a verle él, y unos frailes, y se previnieron de ropa, y todo lo necesario para el frío, y para los demonios. Llevan muchas reliquias, agua bendita, cruces, empezaron a subir, y entrando por la ceniza, era tanta, que les fue forzoso, dejar los caballos e ir a pie, y como iban llegando, más se les iban quedando indios muertos de frío, y los españoles proseguían su camino con determinación, de no dejar de ver la boca de aquella sierra, mediante nuestro Señor, a quien se encomendaban muy de veras. Iban confesados, y comulgados. Habiendo andado en 2 días, como 3 leguas, con grandísimo trabajo, que no podían andar, que se atoraban en la ceniza, queriendo pasar adelante y no fue posible, porque ya se les hundían los pies, hasta más de la pantorrilla, y con mucha pena la sacaban y el frío era de manera tal, acordaron de volverse, habiendo muerto más de 15 personas de frío, él, y los frailes, que cuando más iban llegando a la sierra, oían un rumor grandísimo, que ponía terror, como cosa de brujería, y algunas veces, dicen los indios, que viven en aquellos pueblos, que están a su falda, y aun españoles que lo oyen. Ahora bien, subió un fraile al volcán, que no me acuerdo cómo se llamaba, luego que se ganó la tierra, él y otros 4 españoles, y otros indios, subieron hasta la misma boca, la cual vieron y aguardaron, que no humease. La grandeza de ella, dicen que les pareció debía de ser más de media legua, y que lo que alcanzaron a ver, fue que parecía que el mundo se hundía de ruido, y que habían grandísimas llamas de fuego, y que cocía como una caldera, y echaba de sí esta mala cosa, mucha cantidad de piedra azufre, la cual llega muy cerca de los pueblos, y los indios desde la sierra decían, se ve salir el humo, como de un horno, salvo que en grandísima cantidad.
En El Mexicano, periódico bisemanal, en el número 75, tomo 2, página 96, que se publicó en 1866, se encontró la siguiente noticia. En 1665, a 20 de enero, día de San Sebastián, reventó el volcán, y duró en estar cayendo ceniza 4 días. Les cayó a mis padres, huyéndome de 6 meses, de la Puebla, a Nativitas Lorenzana, en las cartas de relación, que se publicaron en 1770, del folio 25, en el que se lee. El Exmo, señor don Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, casado con la señora, de Leonor Carreto, entró en el gobierno el 15 de octubre de 1665, que fue señalado, porque en él reventó el volcán de México, y estuvo arrojando ceniza 4 días, así lo vieron en ese tiempo, y a este personaje le echaron la culpa. El 31 de mayo de 1851, Jesús M. Ríos, publica sus observaciones, en una visita al volcán Popocatépetl, donde dijo: del labio inferior del cráter hasta donde está puesta la carrucha, hay una inclinación de 50 a 60 varas, está al fondo, en inclinación moderada, 10 o 12, por tanto, la total profundidad será poco más o menos de 150 varas de circunferencia, tendrá el cráter 2000 varas, que disminuyen hacia el fondo, a manera de embudo hasta quedar en 400. Al aproximarse al cráter, se oye un ruido parecido al del agua, que desciende de una cascada, y lo ocasionan los respiraderos del fondo, que vomitan humo y azufre, con el estrépito que incendia el carbón. En 1900, el general J. Sánchez Ochoa, se interesó por la explotación del azufre, y emprendió varias exploraciones que dieron por resultado su extracción hasta 1907, el azufre siguió explotándose en pequeña escala hasta febrero de 1919. De los informes químicos de esa época, se desprende que el azufre del Popocatépetl no contenía arsénico. El aspecto de este gran pozo en 1909, semejaba el interior de un inmenso horno de ladrillos apagado, con sus paredes de un color rojo vivo, con grandes fajas grises, entre las cuales salían los gases de algunas fumarolas, que forman las murallas. Han existido siempre 3 húmeros muy importantes, que antes de la erupción de 1919, tenían manchas grises, salpicadas de puntos amarillos. De ahí se extraía el azufre. Hay otros húmeros cerca de la antigua boca de la chimenea. Con excepción de las sulfaratas, no se encuentra en el cráter ninguna otra boca o aparato volcánico, como han quedado en la mayor parte de los volcanes andesíticos del Valle de México, pequeños conos o terrazas por las cuales se verificaron las últimas erupciones, de todos ellos como el Ixtli, Hueytepetl, Xaltepetl. No obstante su gran antigüedad, permanecen perfectamente definidos. En febrero de 1919, el Dr. Atl afirma que dicho evento adquiere una importancia de primer orden en la historia de la geología y del conocimiento que de ese fenómeno se tenía hasta este momento, ya que es el resultado de una acción puramente artificial. Es decir, que la apertura y conmoción de la chimenea central se debieron a una fuerte explosión de dinamita, inducida por una empresa extractora de azufre, ISIC, que provocó un verdadero sismo, y la reaparición de la actividad explosiva del volcán, que había sido paralizada durante milenios. Estos datos me han sido proporcionados en parte por el único superviviente de la catástrofe, José Mendoza, y en parte por Leonardo Santos, que fue el encargado de organizar el servicio de auxilio a las víctimas, que eran casi todas las gentes de Amecameca. De donde pusieron los cohetes, salieron chorros de piedras, que subieron muy alto en el aire, se desparramaron y cayeron por todos lados. Lo que a mí me dio más miedo, fue ver cómo temblaron las paredes, y los chorros de piedras que caían de todas partes. A pesar del estado tan débil en que yo me encontraba, podía darme cuenta de lo que estaba pasando en el cráter. En los lugares donde habían puesto las cruces de dinamita, había remolinos de nieve que se levantaban, y volvían a caer en el mismo lugar. A veces salían delgados chorros de vapor. Cuando nos sacaron, y nos tendieron junto al Malacate, yo miré para abajo, y vi cómo se había empezado a formar una pequeña laguna en todo el fondo, y en medio, salían borbotones de agua, y chorros de vapor. Luego me bajaron y me llevaron hasta mi casa, donde rápidamente volví a la vida. Lo que pasó después lo testimonió Leonardo Santos.
Se había amontonado mucha nieve en el fondo, y el sol la había empezado a derretir, y por entre aquel lodazal blanco, salían grandes borbotones de aire, y gruesos chorros de vapor. Seguramente la dinamita abrió el volcán, y por las hendiduras empezó a salir otra vez, el fuego de adentro. Resumiéndolos, estos datos demuestran que en marzo de 1919, se había empezado a formar un aparato volcánico, sobre la antigua chimenea del volcán, por el cual se iniciaron violentas manifestaciones fumarólicas. En 1920, se producían violentas emisiones de vapor, por la abertura central de la cúpula en formación, algunas veces acompañadas de humo espeso, y de cenizas. Después de los días 11 al 14 de noviembre de 1920, permanecí en observación en los labios y en el interior del cráter, y conté 180 emisiones, pudiendo apreciar su mecanismo. Desde principios de 1920, las explosiones adquirieron una invariable periodicidad. Cada 8 días, precisamente los domingos, por la mañana entre las 6 y las 7. Y por las tardes inmediatamente después de ponerse el sol, se verificaban erupciones, que eran invariablemente las más importantes de toda la semana. El 24 de marzo, de ese año el diario Excelsior, patrocinó una excursión al volcán, rica en incidentes, y en fotografías, la que nunca tuvo la pretensión de asumir un carácter científico, lo cual no impidió al Dr. Atl registrar las siguientes observaciones. En efecto, el día anterior, estando los miembros de la excursión en Tlamacás, vimos elevarse una enorme columna de humo, a una altura aproximada de 3.000 metros sobre el cráter. La cabeza de la caravana llegó al labio inferior de la gran boca del volcán, y a las 8:30 de la mañana del 25 de marzo. Y en ese preciso momento, se verificó una formidable erupción de humo, y de cenizas, y a nuestro alrededor cayeron algunas piedras como garbanzos, y otras grandes, de tamaño de un huevo. Todas fragmentos de antiguas escorias. Es necesario advertir que no hubo nunca en el Popocatépetl sismos que precedieran a las erupciones, y que, por el contrario, eran los sismos, las que provocaban trepidaciones locales, en la parte superior del cono. Durante todo el año de 1921, las emisiones de vapor de agua, y de cenizas, fueron muy considerables, y se verificaron cotidianamente, y en algunos días hubo 10, 15, 20, y hasta 50, algunas de ellas muy potentes. La cúpula del fondo parecía continuar lentamente su evolución, con el levantamiento de su parte central. El día 10 de diciembre de 1921, se produjo una erupción muy violenta, fuertemente cargada de cenizas, que se elevó en la atmósfera, a una altura aproximada de 6.600 metros sobre el borde del cráter del volcán, y duró en la atmósfera más de 4 horas. Reporta el Dr. Atl que el 23 de junio de 1925, presencié en las faldas de la Iztaccíhuatl, a una altura de 4.000 metros, 3 explosiones muy violentas del Popocatépetl, que se produjeron en el espacio de 4 minutos. Fueron densas nubes de un color negruzco, que dejaron sobre las faldas, de la parte sur del volcán, una gruesa capa de ceniza. En una sola ocasión, durante mis largas observaciones, pude ver un verdadero pino formado por una erupción, y un chorro continuo que empezó justamente al salir el sol, y perduró en la atmósfera cerca de 3 horas. Las descripciones de la actividad del volcán, desarrollada a partir de 1920, indican un retorno al nivel reportado, para los siglos XVI y XVII, el Dr. Atl parece sugerir que este nuevo episodio pudiera haber sido disparado por las explosiones de dinamita de 1919, pero probablemente se trate de una coincidencia. Las manifestaciones descritas por el Dr. Atl y otros observadores son asimismo muy similares a las observadas en el periodo de los años 1993-1995. Robin y Boudal publican entre los años 1981 y 1989 una serie de artículos donde se establecen los riesgos potenciales asociados al volcán Popocatépetl. Particularmente enfatizan la posibilidad de que, aparte de una actividad piroclástica mayor, pudieran desarrollarse en el Popocatépetl eventos del tipo Vesimiani o Monte Santa Elena, que involucran la demolición de parte del edificio volcánico y la subsecuente producción de devastadoras avalanchas de escombros.
En julio de 1987, se instala por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Estación Sismológica Telemétrica de Alzomoni, a 4 kilómetros de Paso de Cortés, y a 11 kilómetros al norte del cráter del volcán. Y en septiembre de 1989, el Instituto de Geofísica de la UNAM, instala la Estación Sismológica Telemétrica de Tlamacas, a un poco más de 4 kilómetros, al norte del cráter. En el volcán, se hacen frecuentes expediciones al cráter, y a su interior, reportan la existencia episódica y estacional de una pequeña laguna cratérica. Si el tipo de actividad que se desarrolla en la actualidad es de la misma naturaleza que la desarrollada en los 2 episodios previos, reportados desde el siglo XVI, podría concluirse que las emisiones actuales podrían mantenerse por un periodo de varios meses a varios años, sin generar mayores consecuencias. Sin embargo, debe tenerse siempre presente que el potencial de que se desarrolle una erupción magmática explosiva existe, y que si bien la probabilidad de ocurrencia de tal desarrollo es relativamente menor a la del evento fumarólico, el riesgo que representa requiere considerarla muy seriamente en los planes de preparación y en cualquier otro plan de desarrollo, nacional o regional. Por el momento es todo, gracias por ver el video, y gracias a Centro Nacional de Prevención de Desastres, publicado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, de la Secretaría de Gobernación, institución coeditora. Y el Instituto de Geofísica, de la UNAM. Historia de la actividad reciente, del Popocatépetl, de 1354 a 1995.